Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva. Una mañana maravillosa en la cual vamos a pasar un precioso tiempo. Este programa está diseñado con el propósito de tener una hora de preguntas y respuestas, primordialmente teología bíblica, es decir, hablar aquellos temas de los cuales trata la Biblia, no necesariamente, aunque la Biblia habla de todo, pero no necesariamente de todos los temas, sino específicamente aquellos que tienen que ver con el conocimiento teológico. ¿Quién es Dios? ¿Cómo nos creó a nosotros? ¿Para qué nos hizo? ¿Qué son las escrituras? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este programa puedes hacer una pregunta y va a haber respuestas breves, sentencias, por así decirlo. No es una respuesta tipo estudio bíblico porque el tiempo no nos alcanzaría. Solamente respuestas breves que nos ayuden a ubicarnos o a tener conclusiones a fin de entender correctamente los puntos teológicos. Ya los detalles como de cada respuesta, la demostración bíblica y teológica e histórica del mismo, eso ya lo puedes tener si entras en la página institutobiblicopv.com o asistes presencialmente a las clases que tenemos tanto aquí en Chihuahua, en Palabra Viva Cosmos, como en El Paso Palabra Viva o Palabra Viva El Paso. El Paso Palabra Viva, donde también estamos teniendo el Instituto Bíblico. Así que no te lo pierdas, te va a ayudar muchísimo. Más información acerca del instituto lo puedes tener en el WhatsApp 614-196-977. 614-196-977. Mientras tanto, durante este programa tú puedes enviar tu pregunta al 614-541-5252. 614-541-5252 como una forma de poder hacer la pregunta o en los comentarios. Y Alejandro González, ¿qué tal? Esos sí son buenos cristianos. No, Alejandro Rodríguez. ¿Qué es lo que hay? Ni modo. Alejandro Rodríguez es el que va a estar aquí haciéndonos las preguntas para que te comuniques. Y también más información de cuánto cuesta y todo lo demás, repito, en el WhatsApp, tal y como te lo había comentado hace un momento y que te lo ponen en pantalla. Las preguntas se quedan en el programa grabado y para que lo puedas repasar. Y hay ocasiones en donde nos hacen preguntas posteriormente, pero ya el programa ya no está en vivo, solamente respondo durante el tiempo que estamos en vivo nada más. Así que, Alejandro, ¿tienes preguntas? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice por acá en Reina Valera 1960, Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hola, buenos días, pastor. Disculpe, ¿me podría explicar este versículo? Bendiciones y muchas gracias. Muy bien, cuando se refiere a que es idolatría, hablando acerca de cosas como la avaricia o pecados de ese tipo, se refiere a que la persona tiene en su corazón un ídolo. La palabra ídolo significa vacío, solo figura. Eso significa, ídolo significa solo figura. Entonces una persona que tiene algo que no existe, pero es su ideal, algo vano, que es por lo que lucha, por lo que pelea, lo que se dedica, lo que lo apasiona, y sin embargo se trata de algo que es solo figura, que es vano, evidentemente se trata de idolatría. A eso se refiere. Tener en nuestro corazón algo como el primer amor es idolatría, como lo más importante del corazón es idolatría. Y eso es a lo que se refiere el versículo. Hay cosas que pueden ocupar el corazón en el sitio que le pertenece al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón como primer mandamiento, ¿verdad? Lo primero sobre todo. Entonces a eso se refiere, a grandes rasgos. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, dice, hola, muy buenos días, que tengan un día excelente. Mi pregunta es, ¿el ayuno también sirve como propósito de someter nuestra carnalidad a lo espiritual o solo es para buscar la guía de Dios? No me queda muy claro, por favor, espero su respuesta, gracias. La realidad es que el ayuno no tiene poder sobre los apetitos de la carne. Es decir, aunque de momento tenemos que subyugar la carne y puede producir disciplina y en ese sentido ayudar, no lo está haciendo de forma mística contra la carnalidad. Es decir, puedes controlar el cuerpo sin necesidad de controlar la carnalidad. El ayuno puede llevarte a una disciplina que controla el cuerpo, pero no la carnalidad o el apetito relacionado al pecado. Para controlar el pecado lo único que sirve es el poder del Espíritu Santo. Solo Dios santifica al hombre. Pensar en ayunar mucho para dejar de pecar no es real. Lo único que puede santificarte es el Espíritu Santo. El ayuno es para afligir el alma.
a fin de que el ser humano no sea un indiferente en su oración, no sea un apático en su oración, sino alguien de corazón que se aflige, que se entrega, que se da. Para eso es el ayuno. Tampoco es para torcerle el brazo a Dios o obligarlo a hacer algo como quien le da una manda, no, es para afligirse uno y de tal manera se aflige el alma que de verdad le ponga el corazón a sus sentimientos, a su oración, pasión a su oración. De eso se trata, pero no hace santo al ser humano, porque no es lo mismo controlar el cuerpo que controlar la carnalidad. El cuerpo es los miembros físicos hechos de células, mientras que la carnalidad se refiere al apetito de pecado, y eso solo el Espíritu Santo puede controlarlo. Se ha visto, por ejemplo, en cómo dice el apóstol Pablo, que puede tener cierta reputación de culto voluntario, pero carece de poder contra los apetitos de la carne. Encontramos como monjes, personas que ayunan y hacen grandes sacrificios, como en la Edad Media lo intentaron dentro de la Iglesia Católica, muchos golpeando su cuerpo, dándole azotes y tratando de obligarlo mediante ayunos, seguían pecando. La única forma de santificar al ser humano es el Espíritu de Dios, nada más. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Alma González, bendiciones, pastor. ¿Es tan radical cuando la palabra dice que el que toma la cena indignamente de juicio come y bebe para sí? ¿Es literal, dijo? ¿Me preguntó? Sí. Sí. Radical, perdón. Radical, sí, más que radical es algo real, literal. Es decir, el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 11 al respecto de cómo ellos estaban peleados, cómo tenían clases sociales de amos y esclavos, y los esclavos le servían en la Santa Cena a los amos. Mientras los amos comían, los otros estaban de pie esperando a que terminaran los amos y después comerían ellos. Y había también pleitos entre ellos, divisiones entre ellos. Entonces Pablo les dice, ustedes no están comiendo la cena del Señor, porque esto no es el cuerpo de Cristo. Ustedes están divididos. Y si están divididos, no es el cuerpo de Cristo. Cristo no está dividido. Entonces, si tú tratas de celebrar que somos un cuerpo, comiendo la cena del Señor, y al mismo tiempo estás dividido con tu hermano, estás comiendo juicio. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y personas con enemistades, con divisiones, con rencores, con resentimientos, en lugar de estar recibiendo bendición, Pablo dice, algunos están débiles, otros enfermos, y hay también los que ya duermen. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de rencillas, rencores, divisiones y pleitos? Esa es la consecuencia. La consecuencia son cristianos débiles, sin dominio propio, personas enfermas y muerte prematura. Y del lado contrario, aquellos que verdaderamente hacen lo correcto, como es celebrar la unidad en el cuerpo de Cristo, amando a su hermano, quitando rencores, viviendo en acuerdo, pueden estar fuertes, son cristianos fuertes, son cristianos sanos, salvo excepciones, y que además pueden alargar su vida, pueden vivir más tiempo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. En Facebook dice por acá, Urín Valles dice, buenos días a todos. Pastor, ¿por qué a veces creyentes que estudian psicología o filosofía pierden la fe? ¿Es malo estudiar este tipo de carreras o cómo se debe de hacer? Lo comento porque una prima que era ferviente servidora en su iglesia le pasó. Desafortunadamente no todas las escuelas de filosofía son correctas. Algunas escuelas están enfocadas con la tendencia de la escuela o del maestro, enseñando filosofía desde la incredulidad, desde la crítica hacia la fe. Estudiar filosofía, por ejemplo, hay escuelas en otras partes del mundo, Alemania, Estados Unidos, en donde estudiar filosofía resulta en algo bastante benéfico porque también estudias teología dentro de la filosofía. Pero, perdón, las clases de filosofía en México suelen ser todo lo contrario, suelen ser como una inyección de incredulidad y de ser escéptico a todo lo que tenga que ver con la fe y con la relación con Dios. Entonces, no es para nada recomendable. En ese sentido, mejor no. Cuando menos piensa, recuerdo que nuestro hijo Israel comenzó a estudiar filosofía en cierto momento de su vida y su mamá le dijo, el día que yo te vea con guaraches de una mochilita, y el cabello así desarreglado, dejas de estudiar ahí. Y dejó de estudiar de ahí.
Muy bien, ¿qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, pastor, una pregunta, ¿cuáles son los 3 cielos y qué hay en ellos? Gracias, Dios le bendiga grandemente. El primer cielo es la atmósfera terrestre, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo es donde Dios habita, el área espiritual fuera del universo. Entonces, para entenderlo de manera sencilla, la atmósfera la conoces, la ves todo el tiempo, siempre estás viviendo en este planeta. El universo es lo que vemos a través del telescopio Hubble y todas las cosas que se pueden ver de planetas y galaxias, etcétera, etcétera. Y el tercer cielo, lo que la palabra nos enseña o lo que nos permite saber a través de alegorías, no es literal cuando se habla del tercer cielo en la Biblia, solo son alegorías, así que de eso sí no podemos saber cómo es. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Esa sí no podemos saberla. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, buenos días, bendiciones, pastor. Una pregunta, en alguna parte de la Biblia dice que no se debe tomar alcohol y también sobre los tatuajes es pecado. Saludos. Bueno, cuando la Biblia habla de los tatuajes, en realidad lo presenta en relación a los muertos y a los ídolos. No habla de los tatuajes como los usan hoy, o sea, los que se tatúan hoy, no creo que se estén tatuando en honor a los muertos ni en honor a los ídolos. Se tatúan porque lo quieren hacer. Sin embargo, no lo recomiendo mucho porque, bueno, ven en la película al artista que le queda y luego con nuestra genética muy mexicana queremos hacer eso y honestamente no nos vemos nada bien. Y la otra es que nuestro cuerpo cambia. Yo lo he ejemplificado así. Te pones un Itzoye en la juventud y terminas con el pez de Jonás en unos años, ¿verdad? O sea, no debe ser, ¿verdad? O te ponen nombres y al rato dejan a la novia o novia y andan batallando con un nombre que no deberían tener, etcétera, etcétera. No es lo más recomendable. Es como querer tener una moda. Imagínate que hayas vivido cuando fue la moda afro, el cabello afro, y que te quedes con ese cabello el resto de tu vida. Al rato va a ser algo vergonzoso decir, hijo, qué ridículo te ves, ya estás fuera de tiempo. Los tatuajes hacen eso, hacen que la gente termine viéndose fuera de tiempo. Y la otra es que es inevitable que exista cierto prejuicio cuando ves tatuajes. Alguien va a decir, está mal ser prejuicioso, pero el mundo así es. Si tú vas por la calle y escuchas detrás de ti pasos y volteas y ves un hombre con traje y corbata y con un maletín, piensas bien en su trabajo. Pero si volteas y ves un hombre todo tatuado, te puedes asustar, vas en la noche, ves a alguien todo tatuado, vas a acelerar el paso. Entonces es inevitable que en todo ser humano exista esto. Así que, pues quizás está bueno para la película y para el actor que mide 2 metros y que le queda. Pero si no tienes el cuerpo de la roca, más te vale no te lo pongas, ¿verdad? Te vas a ver raro, se va a deformar. Eso es solo una recomendación. En ese sentido no está prohibido, la Biblia no lo prohíbe en ese sentido. No es una prohibición, lo prohíbe por cuestión de los ídolos y por cuestión de los muertos, que eso se hacían. Por moda no lo prohíbe, no lo recomiendo por estética y para evitar prejuicios. Y con respecto a, ¿qué era la otra? Al alcohol. La Biblia habla a lo siguiente, mira, por ejemplo, tú puedes encontrar que los apóstoles, cuando en el Pentecostés dijeron, están ebrios, están llenos de mosto, que es el vino dulce, como el jugo de uva que apenas empieza a fermentarse. Y dijeron, son las 9 de la mañana, claro que no, o sea, no estamos bebiendo. ¿Por qué en aquel tiempo bebían? Porque no había más. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus constantes enfermedades. ¿A qué se refería? Esa frase se refiere a purifica el agua, 1/3 de vino por 2 de agua para que no te enfermes. Porque bebían de los ríos, de los pozos, de donde sea. Sabes que no había drenaje. Era fácil que el pozo se contaminara porque no tenían aguas negras, así que era fácil que se juntara esto y se enfermara la gente. Por esa razón era necesario el vino. Era una forma de purificación del agua, muy distinto a hoy. Hoy tienes demasiadas opciones. Al respecto, dice Hebreos 31, al principio del libro, dice, no es de los reyes el beber vino. ¿Por qué? Pues porque tuercen su juicio. Es darle el vino a los de amargado corazón y ánimo decaído. ¿Qué está diciendo? Que evidentemente se puede utilizar para ayudar, se usaba para alguien que estaba en depresión. ¿Quién eres tú? ¿Eres alguien que quiere vivir con honor como un rey o un amargado? El vino es para los amargados, no es para los que viven con integridad y con grandeza.
¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, ¿por qué los cristianos no llevan a cabo el comer pan y vino creyendo que se convierte en verdadera carne y verdadera sangre? Gracias y bendecido día. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús nos estaba enseñando que se transformaba cambiando de sustancia. La transustanciación se puede evidenciar con esto. Transustanciación, ¿qué significa? Cambia de sustancia. Es tan sencillo como poner un pan que supuestamente cambió de sustancia por la bendición de un sacerdote, llévenlo al laboratorio y chequen si cambió la sustancia o sigue siendo pan. Es tan simple como eso. Pero ¿qué está hablando Jesús? Que nosotros, al comer todos del mismo pan, nosotros, los creyentes por la fe en Cristo, fuimos hechos el cuerpo de Cristo y estamos celebrando que estamos unidos unos a otros, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, después de hablar del capítulo 11 de la Santa Cena, en el capítulo 12 de 1 Corintios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, no somos como el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en lugar de pelear si el pan cambia de sustancia o el vino, entendamos que nosotros celebramos la Santa Cena porque nosotros somos la carne, el cuerpo y la sangre, el vino de nuestro Señor Jesucristo. Somos la sangre, el cuerpo y la sangre. Eso es la grandeza, como Pablo lo dice a Timoteo también en 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 15, que sepamos cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16, porque grande es el misterio y la piedad de Dios fue manifestado en carne. Es decir, lo que se trata es que ahora Dios se manifieste en carne en la iglesia. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales en Facebook. Dice por acá Rosalita Zaragoza, dice, en el segundo cielo es donde existen los seres espirituales, tanto de Dios como los demonios, donde están guerreando para que nuestras oraciones no suban al Padre Celestial. Saludos desde Atlanta. Eso sucedía antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera y el diablo tenía poder sobre la creación de la tierra. En realidad se refería no al universo, sino al primer cielo. Se refería a la atmósfera terrestre, fueron hacia la tierra nada más. Estaban en el primer cielo, no en el segundo y menos en el tercer cielo. Pero ya no sucede eso. Eso estaba antes de que Jesús muriera y resucitara. Después de que Jesús murió y resucitó, dice la Escritura, que fueron despojados de tal manera que ya no poseen derecho ni autoridad sobre la creación terrenal. Entonces, era el primer cielo. Ya no tienen ese poder, ya no pueden hacerlo, no están flotando, evitando que nuestras oraciones lleguen, ya no. Ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia libremente. Jesús nos abrió el camino vivo a través de su carne, su cuerpo, en la cruz, y podemos hablar al Padre, y no hay ahorita no hay demonio que pueda evitar que nuestra oración sea oída por Dios. Ya no. Ahora es abierto libremente. Entonces ya esa doctrina no es aplicable al tiempo del nuevo pacto. Un saludo, hermana Rosalinda, que Dios le bendiga. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Para preguntar sobre lo que dice el apóstol Pablo sobre el espíritu del profeta, está sujeto al profeta. Y en la carta a Pedro ya ve que dice que la profecía no ha venido por humanamente, sino por Dios. ¿Lo podría explicar? Saludos. Bueno, son dos versículos totalmente diferentes, de dos asuntos totalmente distintos que no se deben mezclar. El de 1 Corintios, cuando habla acerca de que el Espíritu está sujeto al profeta, se refiere a que nosotros tenemos dominio propio. Cuando una persona estaba en la función de un don, como es el don de profecía o el don de lenguas o el de interpretación de lenguas, Pablo está explicando que tiene dominio sobre sí mismo. Decir, es que no me puedo controlar, entra en mí el Espíritu Santo y me mueve y ya no puedo detenerme, no es cierto. No es cierto. Pablo está explicando ahí que eso no es cierto. El Espíritu Santo no posesiona a nadie. Y cuando dice que el Espíritu está sujeto al profeta, no se refiere al Espíritu Santo sujeto al profeta, se refiere al Espíritu humano sujeto al profeta. Es decir, tenemos dominio propio, no entramos en trance, ni perdemos conciencia, ni perdemos dominio de nosotros mismos. Hablamos en lenguas o podemos callar en el momento que querramos. A eso se refiere. Eso tiene que ver exclusivamente con el dominio propio en el ejercicio de los dones espirituales, para que nadie diga que entra en una especie de trance que no puede controlarse. Tenga mucho cuidado si no puede controlarse, porque Dios no posesiona. Ahora, lo que habla el apóstol Pedro en su carta respecto a que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, se refiere a lo siguiente, y que menciona también que no es de interpretación privada, se refiere a lo siguiente. Los profetas que registraron las palabras de Dios, es decir, todo el Antiguo Testamento, lo hicieron
mediante la revelación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios y el profeta se mezclaron de tal manera que Dios, usando la idiosincrasia del pensamiento, el idioma, la cultura y la manera de ser del profeta, escribió sin error el Antiguo Testamento, que también se aplica a esto al Nuevo Testamento, por supuesto, pero Pedro en ese momento está refiriéndose a lo que existía, todavía no terminaba el Nuevo, está refiriéndose al Antiguo Testamento. De tal manera que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se mezcló y habló inspirado por el Espíritu Santo. Cuando dice que no es de interpretación privada, no se está refiriendo a nuestra interpretación, se está refiriendo a que el escritor no era alguien que lo hizo de sí mismo, no lo hizo porque a él se le ocurrió, sino que lo hizo por este logos que se mezcló en él para poder producirlo. No fue su interpretación, no fue su idea, no es que Dios le dijo algo y él lo puso como él quería ponerlo en una interpretación de sí mismo, sino que esto vino directamente del Espíritu de Dios. A eso se refiere el apóstol Pedro. No tiene que ver con la administración de los dones espirituales, como Pablo lo dice a los Corintios. Es distinto. ¿Qué más, Alejandro? Ahora una pregunta más por las redes sociales. En Facebook dice, ¿hay niveles de fe? ¿Se puede desarrollar fe sobre las finanzas, pero no se desarrolla fe en sanidad? Bueno, vamos a entenderlo. Se está viendo la fe desde esa pregunta como si fuese algo que Dios le da tipo don a alguien. Pero la fe que se desarrolla no es el don. El don es algo que se regaló. Alguien puede tener don de fe, pero no puedes tener don de fe en sanidades y no tenerlo en la producción de finanzas. No, no. Ese es el don, pero el don lo tiene como quien tiene don de lenguas o don de sanidad. El desarrollo de la fe, ahora sí, el desarrollo de la fe tiene que ver con el carácter y fruto del Espíritu Santo. La fe también está como parte del fruto del Espíritu. Entonces, en ese sentido sí se desarrolla y una persona puede tener confianza, que es lo mismo que fe, en algo y desconfianza en otra cosa porque su carácter todavía es inmaduro. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse para tener una confianza en todo. No es que Dios le dé un don a desarrollarlo. El don lo tiene o no lo tiene. Si la persona tiene desconfianza, no tiene el don. ¿Okay? No, eso no se desarrolla. ¿Lo tiene de Dios o no lo tiene? Si no lo tiene, en un área no lo tiene ninguna. El carácter es el que sí se va a desarrollar. El fruto del Espíritu, que incluye la fe, eso sí se va a desarrollar, pero no es el don de fe. ¿Qué más, Alejandro? Ahora una pregunta por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 5:31 y 32? Porque dice que hace que ella cometa adulterio. Bueno, cuando Jesús habla al respecto, veamos el contexto. Le están preguntando a Jesús respecto al divorcio y le están diciendo por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús especifica por la dureza de vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la razón detrás del divorcio? La dureza del corazón. Y se pone un ejemplo. Si un hombre repudia a su mujer y él se casa con otra, adultera. Y si ella, que fue repudiada, se casa con otro, también adultera. ¿A qué se refiere? A que un matrimonio que se divorcia nada más porque dijo que eran incompatibles, nada más porque les dio la gana, sin ninguna razón, simplemente porque quisieron, y se vuelven a casar, cometieron adulterio. No debieron haberse divorciado y tampoco debieron haberse casado otra vez. Pablo dice en 1 Corintios 7 que si se divorcian por esa razón, solo por llevarse mal, quédense sin casar. Es decir, no le agreguen a su problema, quédense sin casar, no se vuelvan a casar. Eso sería lo legítimo, lo bíblico. Ahora, ¿por qué la gente se brinca a esto? Dijo Jesús, por la dureza de vuestro corazón, porque se ponen tercos, duros y carnales, porque no quieren hacerle caso a Dios. Y obviamente van a pagar consecuencias, y no estoy hablando del infierno, estoy hablando de lo que viven aquí. Luego encontramos familias disfuncionales como resultado de corazones duros, que no están haciéndole caso a Dios. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales. Dice Paloma Herrera, dice, buenos días, pastor. ¿Me podría explicar si el ayuno es un sacrificio? Gracias, bendiciones a todos. Bueno, en el sentido de sacrificio como los que se ofrecen a Dios, así como ofrecerle un animal en sacrificio como lo hacían antes, no es una componente, algo que le doy a Dios para que Dios me dé algo, porque antes hacían eso, presentaban sacrificios para tratar de tener paz con Dios, para reconciliarse con Dios, para alcanzar perdón, para muchas cosas. No es eso. Si se habla acerca de que es parte de nuestra vida entregada en sacrificio a Dios como un culto voluntario, racional, eso sí es un sacrificio. Es decir, es parte de toda la vida.
cuando trabajas, cuando cuidas a tus hijos, cuando asistes a la iglesia, cuando oras. Toda tu vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No debes tomar el ayuno como algo que yo le doy a Dios para que me dé algo, como se hacía en el antiguo pacto. Ya no se puede hacer eso. Sino como parte de la vida para contristar mi alma, para quebrantar mi ego. El problema no es, el ayuno no es algo que yo le doy a Dios. Es algo que estoy haciéndome a mí, quebrantándome a mí. No para conseguir algo de Dios, sino para que yo mismo no venga indiferente y apático en la oración ante el Señor. No es para quebrar a Dios, es para quebrarme a mí. No es para conseguir algo de Dios, para conseguir algo de mí, que es quebrantar mi alma y de verdad ponerle el corazón a la oración. Entendámoslo así. Entonces, soy un sacrificio en todo mi vivir. El ayuno no es un sacrificio para Dios, es para mí mismo, para que yo tenga que quebrantarme. En ese sentido, yo todo lo que soy debo vivir como una ofrenda al Señor, sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales en Facebook. En la fanpage de Roberto Tinoco dice: buenos días, en el antiguo pacto Dios castigaba al pueblo de él. Dice estos ejemplos de ira. En Deuteronomio 32, 19 y 20 dice: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, dice: consumidos serán de hambre. ¿El Señor sigue con el nuevo pacto de esa manera? ¿O cuando pecas y pides perdón eres perdonado y el Señor su misericordia te guarda de su ira? Dice: ¿algún comentario acerca de esto? Muchas gracias. Cuando Pablo explica en la carta a los Gálatas al respecto de por qué es el antiguo pacto, porque entendamos, Pablo está explicando que el pacto de la fe vino en Abraham. Desde Génesis 14 viene el pacto de la fe. Entonces, ¿por qué entonces, si Abraham ya teníamos el pacto de fe, creyó Abraham y le fue contado por justicia? ¿Por qué si ya teníamos el pacto de la fe, que es el mismo pacto en Cristo? En Génesis 14 encuentras a Cristo en la figura de Melquisedec. ¿Por qué, dicen, fue agregada la ley 500 años después de Abraham? Pablo explica a los Gálatas: la ley fue añadida a causa de vuestras transgresiones. Es decir, Dios quería tratar con nosotros, primero con su pueblo, a través de Abraham y la descendencia, y después con el mundo entero, por medio de ellos, pero el mundo no estaba listo. Era tan salvaje que Dios tuvo que agregar la ley. ¿No quieres vivir por la fe? Pues entonces por la ley. Tuvo que agregar el juicio. La ley que condena, que no salva, que castiga, porque no hacían caso, porque eran salvajes. Y después de 1500 años venida la ley en Moisés, 1500 años después vino la gracia, regresándonos al pacto de la fe. Creyó y fue contado por justicia. Entonces, la ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones, por la rebeldía humana. Lo mismo pasa hoy. Dios quiere tratarnos en base a gracia, quitarnos esa vida de juicio, esos castigos, y tratarnos en base a gracia, en base a favor. Pero si alguno no quiere vivir obedeciendo la fe de Cristo, pues él solo se mete en líos de ley, se mete en consecuencias y problemas. Aunque Dios no quiere tratarle así, él solo en sus propias consecuencias vendrá a ser castigo para sí mismo, ya sin necesidad que Dios le traiga el juicio como tal. Él solo se va a meter en esos problemas porque no está haciendo caso al pacto de la fe. Entonces, la ley es añadida cuando la persona no quiere la gracia. Por eso Pablo dice a los Gálatas que si dejan la gracia, la fe de Cristo, de la gracia habéis caído, ¿qué es lo que queda? La ley. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice: Dios le bendiga, pastor. Dice: ¿me podría explicar qué significa cada ley que viene en Romanos 7:23? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias. Bueno, lo que Pablo está explicando en la carta a los Romanos es acerca del trabajo, del proceso de la salvación, justificación, regeneración, santificación. Y cuando entra en esta parte de la santificación, tiene que tocar el problema de la carnalidad. Romanos 7 habla acerca de una ley que está metida en la carne, en el cuerpo de los seres humanos, desde que Adán y Eva cayeron, y que es la tendencia o inclinación a pecar que está en todos los seres humanos. A eso le llama la ley del pecado que está en mis miembros. Todo ser humano tiene una ley de pecado. Una ley es irresistible, como la ley de gravedad. No importa qué tan buena persona seas, la ley de gravedad se aplica sobre ti. Todo ser humano, sin Dios, como ser humano, no puede evitar ser pecador. La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Es inevitable, es una ley
está en todos los seres humanos. Y en el capítulo 7, él termina frustrado diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como diciendo, ya no soy yo, dice él, que comete aquello, sino el pecado que mora en mí, porque yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado. Entonces hay una ley en nosotros. En el capítulo 8 da la salida. ¿Cuál es la salida? Dice en el capítulo 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo? Que una ley de pecado me obliga a pecar, que está metido en mí desde que estaba en el vientre de mi madre, está ahí. ¿Cómo le hago para vencerlo? Hay una ley superior, la ley de vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, la ley de gravedad es irresistible, pero la ley de aerodinámica hace que alguien pueda vencer la ley de gravedad y que una nave espacial, una nave viajar darle vueltas a la Tierra o salir hacia el espacio, porque una ley superior venció a la ley de gravedad. Entonces, tienes una ley en ti que te hace pecador, pero hay una ley superior, que es la vida de Cristo en ti. Entonces, si esa vida de Cristo se forma, Cristo formado en nosotros, Él te hace vivir de una manera diferente. Esta ley vence al pecado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos hace vivir distinto. ¿Qué más, Alejandro? Ahora una pregunta por medio de las redes sociales. En Facebook dice Homero Hernández: Pastor, buenos días. ¿En el Antiguo Testamento estaba permitido por Dios tener varias mujeres? Ok, entendamos la diferencia entre permitido y que Dios no trajo juicio. O sea, no era realmente permitido por cuanto Dios nunca lo quiso. Esto lo hicieron desde que Lamec, un hombre del Génesis, tiene 2 mujeres y, bueno, es una época terrible. Y la humanidad, por su maldad, por la dureza de su corazón, fue polígamo. Pero eso fue algo que nunca agradó a Dios. Entonces no es que Dios lo permitió, es que no los castigó. Por ejemplo, la humanidad era como un bebé que se ensuciaba y no podía permanecer limpio. No podían ir al baño solos, por así decir. La humanidad era un bebé sucio, que había que limpiarlo y ayudarlo y cuidarlo porque no podía vivir de otra manera. Pero venida la luz de la gracia y del Evangelio, no se permite que el niño siga igual. Ahora la humanidad tiene que crecer y tiene más luz. Y ya no se le permite vivir ensuciándose. Ya no. Se le permitía. Dios, o sea, ninguna mamá está de acuerdo con que su niño se ensucie. Pero pues es que todavía no puede vivir de otra manera, así que ni modo. Entonces no es que le damos permiso, es que no puede. La humanidad no podía, ni modo. Pero Dios no estaba de acuerdo. Lo que Dios quería era madurez y que dejaran de hacer eso y que ahora cada uno tenga su propia mujer, dice la Escritura. Ahora es así. Y que se mantenga con ella y no se divorcie ni busque a otra. Esto es lo que ahora dice. Entonces, ¿por qué? Porque la humanidad creció, se desarrolló, avanzó, ya no hay necesidad de vivir en la barbarie como lo vivían antes. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice: hola, mi querido pastor, muy buenos días, que Dios le bendiga. Una pregunta: la mayoría de la gente se pregunta qué es lo que sucede cuando una persona fallece. En ese momento bíblicamente se supone que están dormidos o están en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Saludos y un fuerte abrazo. Las mejores palabras al respecto de esto las explica el apóstol Pablo de una manera muy clara, diciendo: mientras estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes al Señor. En cuanto estamos ausentes al cuerpo, estamos presentes al Señor. Entonces, la doctrina del sueño del alma, que el alma está como dormida y no presente ante Dios, etc., no es cierto, está equivocada. La persona está presente delante de Dios. Jesús lo explicó cuando habló del rico y Lázaro. También Apocalipsis capítulo 6 habla de las almas que están delante de Dios hablando con Dios, muertos antes del juicio final, y ellas están hablando con Dios. Entonces, sí hay conciencia. El cuerpo es el que está dormido, pero no el alma. El alma está consciente delante de Dios. Eso es lo que la palabra sí enseña. La confusión vino a partir de un versículo del libro de Eclesiastés, en el cual pareciera decir que están dormidos, pero es porque Eclesiastés no tiene revelación del más allá. Eclesiastés habla del más acá. Todo es debajo del sol en la doctrina de Eclesiastés. Salomón está frustrado por haber vivido de una manera indigna y está diciendo: vanidad, vanidad, esto es vanidad. Y empieza a escribir debajo del sol. Lo mismo le sucede a todos. Mejor perro vivo que león muerto, porque se muere el bueno y el malo, el justo y el injusto, el rico y el pobre, y todo les va igual. Entonces, él está frustrado. No se debe tomar esas palabras como revelación del más allá, sino como la frustración de un hombre aquí, habiendo vivido equivocadamente. Entonces, fuera de eso, Pablo sí explica conciencia en presencia de Dios en cuanto dejamos de estar en este cuerpo. Obviamente de los salvos. ¿Qué más, Alejandro?
Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice buenos días, bendecida semana. Hace días en una iglesia, en pleno mensaje, alguien empezó a reír y le siguió otro y luego otra persona. Al final ya eran muchos todos riéndose. Dice, el pastor explicó que era una manifestación del Espíritu Santo por medio de risas y carcajadas. Incluso duraron un par de horas riéndose. Pues muchas gracias por el testimonio, que Dios le bendiga, qué bueno que les haya sucedido algo así y que estén muy contentos. Bendiciones. ¿Qué más, Alejandro? También por acá por medio de las redes sociales en Facebook, dice Jacqueline Soriano, dice, pastor, muy buenos días, perdón, ¿cómo se controla el don que Dios nos ha dado? Dios le bendiga. Como cualquier otra habilidad, tenemos talentos de nacimiento a los que la Biblia le llama en Romanos 12 operaciones, que son los talentos. Y que, por ejemplo, un talento, yo decido si me pongo a entrenar guitarra o no. Si toco o no toco, por ejemplo, por mencionar algo, si yo tuviera talento musical. Entonces es evidente que tiene que ver con una decisión y con que lo haga o lo deje de hacer. Es exactamente igual. Por ejemplo, el don de lenguas, la risa, la que hablaron hace un momento, si es que lo ven como una manifestación, cualquier cosa lo puedes detener o lo puedes continuar como tú quieras. Eres libre, siempre vas a poder, siempre tienes dominio propio y control de ti mismo. Puedes hablar y decir, ya no quiero hablar. Puedes profetizar y decir, ya no quiero. En el momento que tú quieras. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 12 al 14, especialmente el capítulo 14. Entonces, cuando alguien diga que no puede, una de dos, o se siente muy bien y no quiere detenerse, o habrá que revisar si realmente esto proviene de Dios, porque Dios no posesiona. Dios siempre permite la conciencia en el nuevo pacto acerca de aquellos que les da dones. Es tan sencillo como administrarlo. Tú sabes cuándo lo usas o cuándo no lo utilizas, claro. Debemos seguir las bases bíblicas para usarlo con sabiduría. ¿Qué más, Alejandro? Por medio también de las redes sociales, en la fanpage de Roberto Tinoco, dice Mayela Juárez, dice, mi esposo, el padre de mis hijos, falleció en pandemia. Muchos dicen que como no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como único y Salvador, en ningún momento su alma estará penando, murió en pecado. Dice, me acompañó varias veces al templo, me acompañó en mi bautizo, conoció de la palabra, pero nunca lo aceptó. He orado por su descanso. Gracias. En el pueblo de Israel hubo muchísimas muertes debido al peregrinaje que hubo hacia la tierra prometida. Se murió toda una generación. Literalmente hubo más de 1 millón de muertos. Y entonces, en esta cantidad tremenda de muertos que hubo, en este peregrinaje de 40 años, surgían las dudas de dónde fueron a parar. La respuesta de Dios fue, la salvación pertenece al Señor. Esa fue la respuesta de Dios. La respuesta que está dando es, hey, eso lo juzgo yo, no ustedes. Nosotros no debemos decir quién sí y quién no. Nosotros predicamos a Cristo y para buscar, asegurar que se salven, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Pero yo no puedo realmente tomarme la atribución de decir, este sí es salvo, este es condenado. Eso no nos pertenece a nosotros. Todo el juicio le fue dado al Hijo, a Jesucristo. Así dice la Biblia. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, hola, muy buenos días. ¿Por qué es malo practicar el yoga? La filosofía que hay detrás del yoga es el problema, no el ejercicio como tal. Si practicaras el ejercicio sin la filosofía, ok. Pero hay parte de la filosofía que es saludar al sol y adorar a no sé quién, y entonces ya te meten en una especie así como de nueva era, en donde Dios se transforma en una especie de ser impersonal, más que un ser, una especie de fuerza, de positivismo, bondad, amor, pero ya no un padre con el que te relacionas, y te van llevando hacia la adoración de las cosas, dejando al Creador. Ese es el problema de la filosofía detrás del yoga. No el ejercicio es muy bueno, la filosofía detrás de. Así que si tú quieres hacer eso, mira, puedes encontrar una aplicación. Yo hacía ejercicio con una aplicación de que tengo en el celular, en donde hago ejercicios sin pesas en casa, que tiene que ver con estiramientos y ejercicios con mi propio cuerpo, y que no tiene filosofía. No hay filosofía atrás de ellos, son solo ejercicios. Así que tú puedes hacer ejercicio tranquilamente con una aplicación sin necesidad de meterte en la filosofía. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. Dice Mireya Jiménez, buenos días, Dios les bendiga. ¿Es correcto decir la unción se busca o Dios la da según su voluntad? Bueno, la unción sí es algo que se debe procurar. No es un, ¿cómo podríamos llamarlo? No es algo que se pega, no es algo que otro me pasa, obviamente se trata de un resultado de relación con Dios, en el cual Dios, cuando va a utilizar a una persona, lo capacita sobrenaturalmente para hacer algo. A eso solemos los pentecostales llamarle unción.
La unción originalmente en la Escritura era lo que se le daba al sacerdote con aceite, al rey, al profeta, como una manera de llamarlo al ministerio. Se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes, y a partir de echarle aceite comenzaba su ministerio como una figura de la unción del Espíritu Santo. Okay. En el sentido de tener respaldo divino es lo que le solemos llamar unción. Pero en el estricto apego al término bíblico unción, la unción es el Espíritu Santo. Entonces, una vez que el Espíritu Santo está en ti, la unción de Dios está en ti. La relación con Dios es para que fluya su poder en nosotros, no tanto por buscar algo, sino para buscar a alguien. No trates de buscar la unción como quien busca algo. Busca una relación con Dios buscando a alguien, y ese alguien, el Espíritu de Dios, es la unción que se moverá en ti. Entonces no busques que te den poder, no busques que tengas virtud. Busca amor, una relación con Dios. Y de ahí vendrá todo lo demás. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice: buenos días, pastor. Mi pregunta es: ¿cómo sacaban en los tiempos bíblicos desde Adán lo que viene siendo los instrumentos para cortar la madera, para hacer el acero, para tener ese tipo de instrumentos? Si lees la Biblia en los orígenes, te vas a dar cuenta que desde temprana edad, cuando la humanidad tenía menos de 500 años en la tierra, ya habían descubierto la metalurgia y habían descubierto una cantidad enorme de cosas. Los seres humanos no eran gente de cavernas, eso fue lo que se tergiversaron algunos y se volvieron bárbaros, pero en el origen desarrollaron ciudades, construyeron con materiales de construcción que inventaron y tenían el manejo de la metalurgia al principio. La perdieron porque se barbarizaron, pero la tenían desde el principio. Entonces, Adán y Eva venían con un cerebro maravilloso y sus hijos también, y el pecado nos hizo brutos y ocasionó que la humanidad perdiera mucho de lo que tenía en su origen. Por eso pudieron hacer Babel. Querían hacer un rascacielos, imagínate la tecnología que habían desarrollado. No hablo como por tecnología como máquinas, pero sí hablo en cuanto a descubrimientos de ingeniería que ya tenían y el manejo de los metales. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales. Dice Tony Rosario, dice: tengo una duda con respecto cuando te agreden de poner la otra mejilla o la de ojo por ojo. Cuando Jesús habló acerca de eso, no estaba hablando acerca de dejar que nos golpearan. Jesús estaba hablando acerca de arriesgarse a volver a amar. Dijo él: quien te dé una bofetada en tu, dijo él, quien te bofetee tu mejilla derecha, hablando acerca de que para poderte pegar en la derecha, la persona te está dando un golpe de desprecio. ¿Viste en los Oscars que no fue un golpe de desprecio, fue un golpe tratando de lastimar? ¿Cómo se da un golpe tratando de lastimar? Cuando pegas así, con la derecha, eres derecho por lo general, entonces ¿dónde vas a pegar? En el lado izquierdo. Cuando alguien pega en el lado derecho, es una bofetada de desprecio. Entonces, Jesús estaba diciendo: si alguien te desprecia, arriésgate a volver a amar. Arriésgate a que te vuelvan a despreciar. Es decir, no jubiles tu corazón una vez que alguien te despreció y que viva siempre amargo y solo, sino si alguien te abofeteó la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, arriésgate a volver a amar. Era eso lo que estaba hablando. No estaba hablando a que una persona que está bajo una relación tóxica en donde lo golpean, aguante que lo sigan golpeando. No estaba hablando acerca de eso. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice: buenos días, pastor. Los no cristianos dicen: si la Biblia prohíbe el vino, ¿por qué Jesús en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino? ¿Qué les podemos decir al respecto? Bendiciones. Pues les puedes decir que cuando puedan convertir el agua en vino, se lo tomen. Si usan el argumento de que Jesús transformó el agua en vino, porque créeme que no había nada más que beber, no había nada más que beber. ¿De dónde sacas jugos, sodas? No había nada más que beber. Así que, pues el día que puedan transformar el agua en vino, se lo pueden beber también. Hoy tenemos demasiadas cosas. Hoy la gente bebe para embriagarse. Hoy beben para emborracharse, no beben por otra razón. Hay muchas opciones. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá: ¿cómo se hace la guerra espiritual? Según la carta a los Efesios, cuando habla en el capítulo 6 de la guerra espiritual, te menciona una armadura. Y esa armadura es bien básica.
te menciona que mantengas pensamientos de salvación, te menciona que mantengas la fe, con la cual no permitas que nada afecte tu vida porque tú sabes quién eres y a qué te dedicas en Cristo Jesús. Mantengas las sandalias del Evangelio, es decir, que prediques a Cristo, que le enseñes a otros las virtudes de Jesús. Mantengas la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, que vivas por lo que Dios ha dicho en la palabra. Te fijas que en ningún momento dice que hagan rituales contra los demonios, ni que anden reprendiendo demonios, sino que vivan la integridad del Evangelio. Recuerda que para llegar al capítulo 6 de la carta a los Efesios pasó por 5 capítulos. Y en los 5 capítulos te habló los primeros 3 capítulos de nuestra posición en Dios. Nuestra posición en Dios es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego los siguientes 3 capítulos fue a la práctica. Maridos amen a sus mujeres, mujeres sujétense a sus maridos, padres no provoquen a ir a sus hijos, hijos respeten a sus padres, patrones traten bien a sus empleados, empleados honren a sus patrones. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Sabes qué te está diciendo? Lo que te está diciendo es que cuando tú vives como cristiano con gran integridad, entonces es cuando tú verdaderamente estás haciendo una verdadera guerra espiritual. No se trata de dedicarse a los demonios, se trata de dedicarse a Dios y ser verdadero cristiano. Por eso someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, buenos días, me preguntan que cómo fue constituida la Biblia o cómo fue que se creó la Biblia. Yo sé que fue escrita por alrededor de 40 personas y fue inspirada por Dios, pero ¿cómo puedo responder cuando me preguntan quién decidió que esos libros la conformaran? Gracias y bendiciones. Dedicamos cerca de 10 clases de 10 horas para ver esa pregunta, así que más bien eso sí te invito a que te metas al Instituto Bíblico, ya sea en línea, institutobiblicopv.com, o que te metas presencial y que lo estudies ya de forma, porque son por lo menos 10 horas de enseñanza al respecto de cómo se configuró y se escogió los libros inspirados por Dios. Entonces, no es una respuesta para darse al vapor, es una respuesta muy amplia. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. Una duda en relación a Jesús. Al momento que no reconoce a su madre, ¿no fue una deshonra? Bueno, habrá que checar cuál área, cuál ocasión. Porque, por ejemplo, hubo momentos en los cuales fue necesario desconocerla porque ella trató de tomar cierta autoridad sobre Jesús. Por ejemplo, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, las bodas de Caná de Galilea. Esto es algo como decirle, espérate, no te metas en mi ministerio. Ahí todavía no es deshonra porque la trató con cierta delicadeza, pero con firmeza. Pero cuando estaba fuera ella, juntamente con sus hermanos, de una casa, fuera de la casa, no dentro donde Jesús estaba enseñando, y que le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahí sí habló muy tajante y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señaló a los discípulos y dijo, aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que, y mi madre, dice, porque todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Obviamente Jesús ahí tuvo que no hacer una deshonra, sino un corte y decir, hey, respecto a hombre, es mi madre. Respecto al ministerio como hijo de Dios, no tiene relación conmigo. No puede ejercer autoridad en el reino de los cielos como madre. Ahí sí ya no puede. Y esto lo hizo sabiendo que obviamente con el paso de los años la harían culto o la harían motivo de adoración, objeto de culto. Y él desde el momento lo había hecho firme que no lo hicieran así. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, ¿me podría explicar por qué Nabucodonosor es visto en algunas ocasiones bueno y en algunas ocasiones malo? ¿O son diferentes así como los faraones? ¿No son los mismos? Nabucodonosor sí es el mismo. Nabucodonosor, dentro de los 4 reyes que se ven en el libro de Daniel, el primero de ellos, Nabucodonosor, era un malvado. Pero Nabucodonosor no era un tonto. Era un malvado y luego es quebrantado. Y esto lo hace reconocer a Dios. Entonces ves 2 Nabucodonosor. A un hombre malo, quebrantado por Dios, que es transformado en un hombre que respeta a Dios. ¿Por qué? Porque ahora sabe quién es Dios. Dios lo humilló. No es un hombre tonto. No podemos decir que es un creyente, pero sí fue quebrantado y como era un hombre inteligente, supo, con Dios no me vuelvo a meter. Dios es el Altísimo que manda sobre todos. Entonces, por eso te lo encuentras procesado. Después de él se ven otros reyes que ya no es Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, pero esos son otros reyes, ya no es el mismo.
¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. En nuestra iglesia una misionera participó en la marcha de las mujeres del 8 de marzo y está a favor de ellas y nos pide que nosotros también debemos marchar y ser solidarios con su causa. Y como no estamos de acuerdo con ella, nos dice que tenemos un pensamiento retrógrado y que no tenemos compasión por las almas. Ella se divorció por maltrato. ¿Hasta dónde debemos apoyarla o estar de acuerdo? Para nada apoyo, para nada. Es anticristiano que una joven cristiana asista a una marcha en donde el motivo verdadero de las marchas es la promoción de los abortos. No es cierto que es para defender a la mujer, no es cierto eso. Esa es la bandera que se utiliza, pero son marchas pagadas por clínicas abortistas que mueven líderes de mujeres para mover a las demás con la idea de vamos a defender a la mujer contra la violencia. No es cierto, es un engaño. Entonces, que una mujer cristiana se involucre en algo que va a promover la muerte de inocentes que no han nacido es anticristiano totalmente, absolutamente anticristiano. Pensar que eso va a defender, pensar que la marcha, el rayar paredes, el quebrar cosas o el hablar con la E va a proteger mujeres es ser muy iluso. Lo que protege mujeres es realmente aplicar la ley contra violadores y asesinos de mujeres. Eso es realmente endurecer las penas, que por cierto esos mismos grupos generalmente defienden también que se bajen las penas, se les acaba el comercio. Pero realmente lo que se tiene que hacer es poner pena de muerte al asesino de mujeres y pena perpetua o muerte al violador. Eso es lo que se debería hacer, endurecer la pena. Entonces no tiene que ver con lo otro. Es anticristiano que una joven cristiana asista a ese tipo de marchas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, bendiciones, pastor. ¿Qué se puede decir a las personas que piden a María porque ella le ordenó a Jesús que convirtiera el agua en vino? Bueno, primero, te quedaste en la otra, Santiel. Se le fue. Primero que nada, María no le ordenó a Jesús. Eso es falso. Leamos ahí la palabra del Señor, dice la Escritura, que dijo a los que se encargaban del vino en la boda, hagan todo lo que Él les dijere, vayan con Jesús. Ella está acostumbrada a que Jesús resuelve todos los asuntos en casa. Así que, ¿qué es lo que dice? ¿Tienen un problema? Vayan con Jesús. Más bien lo que tenemos que decir a la gente es, sigan el consejo de Jesús. El consejo de María, vayan con Jesús. Eso es lo que hizo María. María no le ordenó a Jesús. María aconsejó ir a Jesús. Sigan el consejo de María y vayan a Jesús. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿de qué forma Dios mete a los animales al arca? ¿Fue algo sobrenatural? Y otra pregunta, ¿cómo diferenciar cuando es sobrenatural o paranormal? ¿Existe acaso la diferencia? ¿Algo es benigno y otro maldito? Así dice. Bueno, primero que nada, fue sobrenatural lo del arca. Noé solamente tenía que meter los animales limpios e inmundos, es decir, aquellos que se iban, no inmundos, los limpios que tenía que ofrecer en sacrificio, los que iba a utilizar para comer, es lo que él iba a meter. Pero el resto de animales fue sobrenatural. Y no se necesitaba todos los animales que existen actualmente. Para producir los animales que hoy existen, solo hacen falta alrededor entre 70 y 90 especies, nada más. O sea, 200 animales era suficiente para producir las especies que hoy existen. Y ni siquiera se necesitaba en estado adulto. Podían ser elefantitos, podían ser en otros estados y crecerían. Así que era algo muy fácil de hacer, fue Dios quien lo hizo. Noé solo metió lo que habrían de comer y lo que habrían de ofrecer en sacrificio cuando salieran. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿por qué Job sigue con su esposa ya que ella aún le dijo que maldijera a Dios? Bueno, vamos a entender varias cosas. La primera, en la Biblia hebrea, ellos dicen que no está diciendo eso en el sentido de maldícelo como quien blasfema, sino que lo está diciendo en forma irónica, dicen los judíos, es decir, como si estuviese diciendo la esposa de Job que ya pues nomás te falta maldecir a Dios y morirte, o sea, como si fuera irónico. Pero si lo vemos como lo tenemos la Biblia evangélica, cristiana, inclusive en la Biblia católica, en donde sí le dice que maldiga, ¿por qué razón sigue con ella? ¿Tienes idea de lo que esa mujer estaba viviendo? Dios es compasivo, tierno y bueno. Dios sabe cuando alguien pasó el límite de su dolor.
Dios no es duro ni áspero. Él sabe muy bien que cuando una persona fue llevada a la locura emocional porque simplemente fue más allá de los límites que podía soportar, no se toma en cuenta lo que dijo, sino se le trata con ternura y con oportunidad. Imagínate que en un día le mataron a todos sus hijos al mismo tiempo, murieron todos. Imagínate que prácticamente al mismo tiempo también, o en ese mismo ínter de tiempo, pierde todos los bienes y la fortaleza que tenía, que era el marido, está tirado en un rincón, rascándose con un tiesto como sarnoso, como leproso. En un día esta mujer se le vino todas las calamidades y literalmente reventó emocionalmente. No se le toma en cuenta lo que dijo. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá por medio de las redes sociales, dice, ¿cuándo vuelve a dar el inicio del curso en línea o dónde podemos pedir toda la información? Puedes pedir la información en el WhatsApp 614-196-9077. Te lo doy una vez más, 614-196-9077. Y en línea lo puedes tener siempre. Las clases están grabadas de tal manera que tú entres a la hora que tú quieras. Ahí puedes entrar desde la primera clase o saltarte clases y regresarte mañana y ver otra. O sea, puedes ver las clases cuando tú quieras, cuando tú gustes. No tienes que entrar en una fecha específica. Ahí te lo ponen en pantalla el número de WhatsApp para que pidas más información y a la hora que quieras puedes entrar. Te va a ayudar mucho. Muy bien. ¿Qué más, Alejandro? Y también ya sí. parece que hace... Bueno, la última. Dice respecto a la pregunta que le acaban de hacer de la esposa de Job, si ella sobrepasó el límite del dolor, que no se supone que Dios no da algo que no podamos resistir. Sí, evidentemente eso no significa que la persona no pueda reventar. Eso no significa que la persona no pueda reventar. Es decir, te lo voy a explicar. Dios no te da algo que no puedas resistir, pero en ocasiones el ser humano, simplemente aunque hubiera podido resistir, esa misma persona no está madura, no ha aprendido en la vida, no ha sido educado y simplemente aunque podía haberlo hecho, no lo hizo y revientan. Quien termina en un hospital, ¿por qué terminó en el hospital? ¿Que no podía? Sí, si hubiera podido resistir, si hubiera vivido de otra manera. Pero esta persona fue negligente en alguna forma de su vida, en la preparación, no se lo esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace que alguien que debería poder, te pongo una ilustración, quizá yo puedo cargar 80 kilos, a lo mejor puedo cargarte 100, pero si soy negligente en el uso de mi cuerpo y lo descuido a través de los años, a lo mejor no te puedo levantar 40. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios me dio una carga que no podía. No, esto quiere decir que Dios sabía lo que yo podía, pero yo fui negligente en mi manera de vivir y esto hizo que reventara. Las emociones son semejantes. Es muy posible que le haya pasado eso. 2. También puede darse el caso de que Dios haya permitido la excepción en el caso de la mujer de Job, porque no se trataba de ella, se trataba de Job y necesita llevar a esta mujer a la locura para tratar a Job, porque Job va a ser la ilustración de todos los que sufren a lo largo de toda la historia. Si necesitaba también que su mujer entrara en un lapso temporal de locura y que lo presionara a maldecir, si esto también era necesario, es la excepción como un mártir, aunque luego fue pagada, restaurada por ello. También Dios pudo haberla llevado más allá excepcionalmente, porque quería que tú y yo fuéramos firmes. Tenemos que concluir. Gracias a Dios por tu sintonía, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ahora, pues ya el tiempo se termina. Si quieres más información, entra en el WhatsApp 614-196-9077 o bien puedes entrar en la página institutobiblicopv.com. También puedes venir presencialmente. Tenemos clase la siguiente semana, martes de la siguiente semana. Vamos a estar, con el favor de Dios, después dando fechas para El Paso. Ya también estoy yendo cada mes. Por lo pronto, que Dios te bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Amén.